damos gracias a Dios por otro domingo que nos permite conectarnos para glorificar su santo nombre. Recordemos que hoy es un día muy especial, pues nuestro Señor Jesucristo ha resucitado y está sentado a la diestra de nuestro Padre Celestial. Preparémonos y juntos en familia alabemos a nuestro Dios. Oremos. Te damos gracias, oh buen Dios, por permitirnos aprender más de tu palabra. Te pedimos que prepares nuestra mente y corazón para que todo lo que hoy nos enseñe lo atesoremos y pongamos en práctica. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Cantemos juntos el himno 181, el Señor resucitó. El Señor resucitó, aleluya. Muerte y tumba Él venció, aleluya. Con su fuerza y su virtud, aleluya. Cautivó la esclavitud, aleluya. Entre al polvo se humilló, aleluya. Vencedor se levantó, aleluya. Cante hoy la cristiandad, aleluya. Su gloriosa majestad, aleluya. Cristo que la cruz sufrió, aleluya. Y en desolación se vio, aleluya. Gloria y gloria celestial, aleluya. Reina vivo e inmortal, aleluya. Hoy alado está Dios, aleluya. Donde escucha nuestra voz, aleluya. Por nosotros rogará, aleluya. Con su amor nos salvará, aleluya. Cristo nuestro Salvador, aleluya. De la muerte triunfador, aleluya. Hazlo siempre en ti confiar, aleluya. Cantaremos sin cesar, aleluya. Hola niños, buenos días. El día de hoy vamos a recordar la crucifixión y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. La historia del día de hoy comienza con el pecado. ¿Qué es el pecado? Es todo lo malo, todo lo que decimos, lo que pensamos, lo que hacemos que va en contra de Dios. La Biblia nos dice, el pecado da como pago la muerte. Esto lo señala en Romanos 6:23 y significa que el castigo por el pecado es morir. Déjenme les platico algo. Antes de la llegada de Jesús, un cordero tenía que morir cada vez que alguien pecaba para poder recibir perdón. Imagínense, pobre cordero era inocente, pero tomaba el castigo que merecía la persona culpable.
Hoy vamos a ver, niños, que Jesús es como ese cordero. Él va a recibir un castigo que no merecía, que es la muerte, para poder quitar nuestro pecado. Recordemos que la semana pasada vimos que Jesús sabía que se le acercaba la muerte. Siendo humano como nosotros, sintió temor, pero lo que hizo fue pedir en oración que se cumplieran todos los planes de Dios. Él estaba dispuesto a enfrentar la muerte por amor a Dios Padre y por amor a nosotros. Jesús estaba todavía orando en el jardín cuando de repente unos soldados romanos llegaron para arrestarlo. Judas, uno de sus propios discípulos, eligió traicionarlo por algunas monedas de plata. Pedro quería pelear con los soldados que llegaron a arrestar a Jesús, pero él fue con ellos en paz. Esto quiere decir que Jesús se dejó arrestar. Llevaron entonces después a Jesús ante el gobernante romano y ante el rey, pero ellos no pudieron encontrar nada malo en Jesús. ¿Y saben por qué? Porque él siempre obedecía todas las reglas y no había hecho absolutamente nada malo. Pero los gobernantes le temían a la gente, así que les dieron a una opción: Jesús o el criminal. ¿Y qué creen? La gente eligió matar a Jesús. A Jesús le dieron una cruz muy grande y muy pesada para que él mismo la cargara. Él subió a la cima de una colina y ahí los soldados romanos clavaron a Jesús en la cruz como si fuera un criminal. Imagínense, Jesús tenía muchísimo dolor, pero oró para que Dios perdonara a la gente. Sí, a esa misma gente que le estaba maltratando, Jesús los amaba. Entonces, ya después de que lo crucificaron en la cruz, Jesús dijo: está terminado, y ahí murió. Sin embargo, niños, 3 días después, los amigos de Jesús fueron a visitar su tumba y cuando llegaron, ¡oh sorpresa!, estaba vacía. La enorme piedra había sido movida y pronto Jesús mismo se les apareció. Esto quiere decir que Jesús había resucitado de la muerte, tal como Él lo había prometido. Jesús está vivo. Él volvió a la vida después de la muerte y no fue solamente para Él, sino también para nosotros. Él mostró, niños, que tiene el poder para dar vida a todos los que mueren, a cualquiera que confíe y clame a Él. ¿Recuerdan lo que les platiqué al inicio de la historia acerca del cordero? Pues bueno, con su muerte, Jesús fue como un cordero inocente. Él pagó el castigo que merecía nuestro pecado. Entonces ahora podemos tener vida eterna. Pero niños, ¿cómo conseguimos esta vida eterna en Jesús? La Biblia nos los explica. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, significa entonces que tú mismo se lo dices a Dios, que tú sabes que Jesús es el Hijo de Dios y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos. Te pregunto, ¿tú crees de verdad que Él murió en tu lugar por el castigo que tú merecías y que volvió a la vida? Si tu respuesta es que sí, entonces serás salvo. Ya no tienes que ser castigado por tu pecado. Ahora puedes tener vida para siempre, ser hijo de Dios. Esa, niños, es una verdad hermosa y esa es también nuestra salvación eterna. Bueno, niños, ha llegado el momento de repasar lo aprendido el día de hoy en la lección. Para eso hoy está mi amiguito David aquí, mi hermanito David. Hola, niños. Él nos va a ayudar a responder unas preguntas. Para eso les voy a dar unos segunditos para que ahí en casa, en el chat del video de Facebook, nos ayuden respondiéndolas. Vamos a empezar, ¿te parece? Perfecto. Bueno. Estoy listo. Primera pregunta, ¿por qué traicionó Judas a Jesús? ¿Por qué lo traicionó? ¿Qué recibió Judas a cambio? ¡Ay, ya me acordé! Judas traicionó a Jesús por dinero. Muy bien, niños. Judas traicionó a Jesús a cambio de unas monedas. Judas tenía el pecado de que era muy ambicioso. Segunda pregunta. ¿Qué hizo Jesús cuando llegaron los soldados a arrestarlo? ¿Qué hizo Jesús? ¿Qué hizo? Bueno, pues no se peleó con nadie, no arremetió,
pues se quedó tranquilo, simplemente Jesús se entregó y dejó que se lo llevara. Muy bien, niños, así es. Jesús se entregó en paz, no tenía miedo porque sabía que no estaba haciendo nada malo. Él lo único que hacía era cumplir con la voluntad de Dios. Tercera pregunta. Cuando fue juzgado, ¿de qué crimen era culpable Jesús? ¿De qué crimen? Bueno, pues si Jesús solo se dedicaba a compartir la palabra de Dios Padre, daba testimonio, hacía milagros, pues no, Jesús no tenía ningún crimen. No tenía ningún crimen. Él siempre se encargaba de cumplir todas las reglas, no hacía nada malo. Y como tú lo dijiste, él se encargaba de predicar a todos nosotros la palabra de Dios para así poder ser salvos. Cuarta pregunta. ¿Qué oró Jesús cuando estaba en la cruz sufriendo? ¿Qué oró? Ya me acordé. Qué gran muestra de amor de nuestro Señor Jesucristo. Jesús oró por todos los que lo estaban crucificando, que Dios los perdonara porque no sabía lo que hacían. Así es, Jesús oró incluso por las personas que le estaban haciendo daño en ese momento. El amor de Jesús es tan grande que ni siquiera nosotros nos lo podemos imaginar. Quinta pregunta. ¿Qué encontraron los amigos de Jesús al llegar a su tumba el tercer día? Eso lo dijeron en la lección. Dijeron que... ya me acordé. Pues la tumba estaba vacía. Eso encontraron, una tumba vacía. Exactamente. ¿Y por qué estaba vacía? Porque Jesús había resucitado. Muy bien. Sexta pregunta. ¿Cómo puedo yo tener vida después de la muerte? Órale, una pregunta un poquito extraña o rara, pero la respuesta está en Jesús. La respuesta está en creer en que Jesús, el Hijo de Dios, murió en la cruz por mis pecados y ahora Él resucitó para darnos vida eterna. Muy bien, por eso es importante que hoy, en Domingo de Resurrección, celebremos que tenemos vida igual que Jesús tuvo vida después de su muerte. Ahora cantemos juntos el himno 286. He decidido seguir a Cristo. 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 No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. El Rey de Gloria me ha transformado. El Rey de Gloria me ha transformado. El Rey de Gloria me ha transformado. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La vida vieja la he dejado, la vida vieja la he dejado, la vida vieja la he dejado, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Salmos 78, del 5 al 8 nos dice la palabra de Dios. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón ni fue fiel para con Dios su espíritu. Papitos, en esta mañana queremos recordarles la gran importancia de guiar a nuestros hijos a los pies de Cristo, de enseñarles la bendita y poderosa palabra de Dios, a fin de que pongan en Dios su confianza, que no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos y que no sean una generación contumaz y rebelde, sino que sean una generación que levante
la bandera de la verdad absoluta que es la palabra de Dios, la verdad del Evangelio. Papitos, pidámosle a Dios que nos ayude cada día, que nos guíe con su Santo Espíritu para que guiemos a nuestros hijos en el camino de nuestro Señor Jesucristo. En esta mañana les queremos presentar estos videos de la fiesta evangelística del 2019 que se llevó a cabo en nuestra amada iglesia Puerta del Cielo, donde como maestros tuvimos la oportunidad de compartir el evangelio con los niños de la iglesia. En este tiempo Dios nos ha permitido y nos está permitiendo como padres guiar a nuestros hijos a los pies de Cristo, que reconozcamos todos que somos pecadores, que Dios tiene un plan para nosotros y ese plan redentor es solamente a través del sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo. El Señor nos está dando esta gran oportunidad, papitos, de guiar a nuestros hijos a los pies de Cristo, de compartir el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Aprovechemos esta gran oportunidad y cumplamos ese mandamiento que el Señor nos ha dado, donde nos dice en Deuteronomio que les enseñemos a nuestros hijos, que les repitamos esta poderosa palabra de Dios, que es esta palabra inerrante, esta palabra que el Señor nos da y que es suficiente, y esta palabra que transforma. Dice su palabra misma en Salmos, nos dice que la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Enseñemos a nuestros hijos la poderosa palabra de Dios y que ellos la amen y la obedezcan, para que, como nos dice también su palabra en Josué 1:8, que nunca se aparte de su boca la palabra de Dios y que todo lo que ellos hagan va a prosperar. ¿Por qué? Porque vamos a ser familias que vamos a caminar de acuerdo a los mandatos de nuestro Dios. Que Dios les bendiga, amados hermanos. Gloria, gloria, gloria.
Muy bien. Y recuerden, niños, el versículo del día de hoy que se encuentra en Romanos 10:9, que dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Amén, amén, niños. Entonces, ahorita después de haber leído este gran versículo de la Biblia, vamos a hacer una oración recordando que Jesús es nuestro Señor, que Él murió en la cruz para pagar por nuestros pecados y no hay mayor muestra de amor que esa. Entonces, vamos a orar, vamos a decirle: Dios, Padre, Jesucristo, tú eres mi Señor, tú vives en mí y tú actúas en mí. Vamos a orar. Bendito Padre que estás en los santos cielos, Señor, muchísimas gracias por este hermoso día que nos has regalado, por este hermoso culto que te hemos entregado, que llegue hasta ti, Señor, como perfume a tus pies, que sea de verdad de todo corazón que lo hayamos hecho cada uno de nosotros, los niños que lo están viendo, nosotros que lo estamos produciendo. Muchísimas gracias porque nos das este espacio, Padre. Sé tú pues con nosotros. En esta oración solo quiero agradecerte por esa gran muestra de amor, por ese gran e inmenso amor que tú has tenido para con nosotros, que aún nosotros sin merecerlo, sin hacer absolutamente nada para ganarlo, a ti te ha placido darnos todo tu amor, mandando a tu Hijo Jesucristo, muriendo en la cruz por todos esos pecados que hasta el día de hoy cometemos, esa mentira que decimos, ese dulce que agarramos que no es nuestro. Gracias, Padre, porque tú has muerto por todos nuestros pecados y nos permites a través de tu Hijo Jesús llegar a ti y gozar contigo eternamente en el cielo. Que nosotros, Padre, estamos aquí en la tierra, nos dediquemos, Señor, a obedecer tu palabra, a leerla todos los días de nuestra vida y a hacer todo lo que en ella se nos dice. Todo esto te lo pido y te lo agradezco en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Nos vemos, niños. Adiós.